Hola, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Quería hablar de unas cosas que me han llegado muchas preguntas de miembros de la Luz del Mundo que están haciendo preguntas sobre el caso de Nason Joaquín y de algunas palabras que han dicho algunos abogados y representantes de la Luz del Mundo. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en Facebook, un reportero se enfrenta a Silem García por el supuesto montaje del caso de Nazón y a la declaración de los policías que bajo juramento dicen haber visto en las pruebas un video sexual de Nazón Joaquín. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí este vocero, ¿ok? El de la Luz del Están Mundo. reclamando que todo ha sido prefabricado, que es una conspiración. Eh, Cuando él se refiere a un individuo, es un agente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que bajo juramento está afirmando que vio unos videos donde se ve específicamente la imagen del apóstol. Y estas son personas que están bajo juramento dentro de una corte. Entonces ustedes están diciendo que todo eso es una conspiración. Bien, quiero afirmarte lo siguiente. En el caso particular de lo que menciona respecto a lo que mencionó el perito que propuso la Fiscalía y que está mencionando, no hay que perder de vista lo siguiente. Están hablando exclusivamente en una etapa de lo que es la determinación de la fianza. No se está hablando ya de la culpabilidad o inocencia del apóstol de Jesucristo. Todavía no se está en el análisis de las pruebas del juicio. Ahorita solamente se está valorando un dicho o un rumor, como se denomina en el sistema jurídico de Estados Unidos, un rumor, y en base a eso la Fiscalía es como lo está presentando y el juez es como está determinando en ese momento que no se otorgue la fianza. Entonces, en el caso particular, lo que nosotros estamos afirmando, en ningún momento se presentó un video, únicamente se está abocando a un dicho de una persona que presume que pudiera existir alguna situación, pero en ningún momento está probando absolutamente nada. Entonces, con esto está diciendo de que quizás pudiera este oficial de la policía estar mintiendo con las pruebas que él supuestamente vio. La calificación de las pruebas, la valoración de las pruebas la va a hacer el juez en su momento. De parte de nosotros no nos corresponde calificar en este caso a los testigos. Eso lo hará la autoridad correspondiente. Nosotros somos institucionales en todo momento y sabemos respetar tanto a las autoridades como a las leyes de cada uno de los países. En el caso particular también tenemos el derecho de hacer la observación correspondiente. Quiero que escuchen esto. Dijo la calificación de las pruebas, la valoración de las pruebas la va a determinar el juez. Quiero que escuchen eso otra vez. En este momento está probando absolutamente nada. Entonces, con esto está diciendo de que quizás pudiera este oficial de la policía estar mintiendo con las pruebas que él supuestamente vio. La calificación de las pruebas, la valoración de las pruebas la va a hacer el juez en su momento. De parte de nosotros... Eso es lo que quiero que escuchen. La calificación de las pruebas y la valoración de las pruebas la va a hacer el juez en su momento. Creo que ustedes de la Luz del Mundo no están recibiendo toda la verdad. No están recibiendo todo lo que dijo el juez. Porque les voy a tocar aquí qué fue lo que dijo el juez en cuanto a la cualificación y la verificación de estas pruebas de las que testificó este oficial. Escuchen esto, está en inglés, pero para los que hablan inglés, ustedes lo pueden traducir, yo se lo voy a traducir. Escuchen esto. That bail was denied yesterday. Judge David Fields believes there is enough evidence to convict and that Garcia could be a threat if released. I find that in this case that there is certainly enough evidence to sustain a conviction, and I do find that he is a great risk to the community. Garcia. Deja toco otra vez eso lo que acaba de decir el juez. Escúchenlo nuevamente. I find that in this case that there is certainly enough evidence to sustain a conviction, and I do find that he is a great risk to the community. El juez dijo que él encuentra allí que existe ciertamente suficiente evidencia para asegurar una convicción y que él encuentra que Nazón Joaquín García es un riesgo significante para la comunidad. Escúchenlo otra vez para los que hablan inglés y no búsquense a alguien que hable inglés para que le traduzca qué es lo que dice el juez aquí. A threat if released. I find that in this case that there is
certainly enough evidence to sustain a conviction, and I do find that he is a great risk to the community. Ok, nuevamente, el juez David Fields dice que él ve que ciertamente existe suficiente evidencia para asegurar una convicción. Y eso lo dice ahorita, antes de que entre a un juicio. ¿Por qué? Porque la evidencia que él ha visto hasta este punto, él determina que ya hay suficiente evidencia para asegurar una convicción. Esto significa que si los abogados de Nason Joaquín realmente quieren ayudarle a Nason Joaquín, deberían de hacer un plea, que es decir, bueno, ok, voy a tomar unos años de culpable para salir más temprano, pero si lo va a pelear, les voy a decir qué le va a pasar a Nason Joaquín. Le va a pasar lo que le pasó al Chapo Guzmán, la misma cosa. En Estados Unidos no se pueden escapar con sus porquerías, no pueden. Aquí es otro país y aquí las reglas y las leyes son muy diferentes, son estrictas. Yo sé que en México también son estrictas, pero por alguna razón se escapan muchas personas en México. Y no me voy a meter en eso porque es un punto político. Pero aquí en Estados Unidos, si tú eres culpable, si tú te arrestan y el juez ve que hay evidencia para sostener esto, una convicción, vas a perder. Y es lo que va a pasar con la luz del mundo. Seguramente lo que va a pasar ahora es que van a abrir la teología de la luz del mundo para decir que van a haber dos apóstoles. Y el siguiente apóstol posiblemente va a ser un hijo de Nason Joaquín. Puede ser otro miembro de los Joaquines. No dudo eso porque yo sé que ya se está preparando esto. Yo sé que Nason Joaquín mandó una carta a su hijo, a Dorian Joaquín, y parece que está preparando que él sea la siguiente persona que va a tomar el liderazgo de apóstol en la luz del mundo. Ahora van a decir que hay dos apóstoles, pero es lo que yo opino. Pero le voy a decir una cosa para otra cosa muy importante aquí. Yo siempre he dicho que si ustedes conocen su Biblia, nunca se hubieran dejado llevar por esta secta. Les voy a decir por qué. Les voy a leer unos textos de la Biblia y quiero que los comparen ustedes mismos solitos con su Biblia. Y díganme si Nason Joaquín es un apóstol verdadero de Jesucristo. Yo les voy a probar con las escrituras que Nason Joaquín no puede ser un apóstol de Jesucristo. Ahora, si ustedes no aceptan lo que dicen las escrituras y la Biblia, bueno, esa es otra cosa. Pero la Biblia claramente refuta la doctrina de los miembros de la luz del mundo, de la teología de la luz del mundo. La luz del mundo dice que Nason nunca ha pecado, que es libre de pecado. Eso dicen ustedes, que es bendito. Ay, qué hermoso es verlo, es santo. Ustedes siempre dicen eso. Pero en la Biblia, los apóstoles de Jesucristo verdadero pecaron como todo hombre. Y Jesús murió por los pecados de ellos. Quiero que escriban estos textos o que escuchen bien estos textos para que ustedes mismos los revisen. Le voy a citar varios textos de la Biblia, si es que son cristianos y que realmente creen lo que dice las escrituras. Romanos 5.8 dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, está hablando Pablo, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí tienen a un apóstol de Jesucristo verdadero, diciendo que aunque él fuera pecador, que Cristo murió por nosotros. Ahí tiene claramente evidencia que un apóstol de Jesucristo, que Jesús también murió por los pecados de ellos. Pero la luz del mundo dice, no, nuestro apóstol es bendito, nunca ha pecado, es libre de pecado. Entonces Jesucristo no murió por su apóstol. Y si Cristo no murió por su apóstol, ese apóstol que ustedes tienen no es apóstol de Jesucristo verdadero, porque los apóstoles de Jesucristo tienen un Salvador que los salvó de sus pecados. Otro texto, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Cristo de la Biblia intercede por los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles verdaderos. ¿Por qué? Porque también eran pecadores, tuvieron sus pecados perdonados. Y si pecan, tienen un abogado con Dios, Jesucristo el justo. Nason Joaquín no califica como apóstol de Jesucristo. También en 1 Tesalonicenses 5:10 dice, el cual murió por nosotros. Ahí ve, Pablo dice que Jesucristo murió por él, por nosotros. Y se incluye entre los pecadores. 1 de Juan 2:2, el apóstol Juan dice, y él es la proposición por nuestros pecados. Escuchen bien, nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí lo tienen. No dice que iba a haber una persona libre de pecado, bendito, un apóstol sin pecado. Esa es una tontería lo que está haciendo la luz del mundo.
Pero quiero que escuchen este texto, 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, Dios, nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo. Escuchen, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Escuchen bien, lo voy a leer una vez más. El Dios de la luz del mundo, que envió al Jesús de la luz del mundo, y el Jesús de la luz del mundo, que supuestamente envió a Nazón, no es el mismo Jesús de la Biblia. Los apóstoles de Jesucristo verdadero fueron enviados por un Jesús que en cambio fue enviado por Dios en propiciación por los pecados de sus apóstoles. Entonces el Jesucristo verdadero fue enviado por Dios en proporción por los pecados de sus apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo verdaderos son personas que Jesucristo salvó de sus pecados y Dios envió a ese Jesús para salvar a esos apóstoles. Pero si el apóstol de la luz del mundo es libre de pecado y nunca ha pecado, entonces Jesús no murió por Nazón Joaquín. Y ese Jesús no es el mismo Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia fue enviado por Dios para salvar a las personas y para que Jesús salvara a sus apóstoles de sus pecados. Recuerden nuevamente como dice el texto, 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo, ahí está Jesucristo, en propiciación por nuestros pecados. Jesús, el Jesús de la Biblia, fue enviado para el perdón de los pecados de los apóstoles. Pero el Jesús que envió a Nazón no fue enviado para el perdón de los pecados del apóstol Nazón, como le dicen ustedes. ¿Por qué? Porque su apóstol Nazón no tiene pecados. Entonces ustedes tienen a otro Jesús. No tienen al Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia vino a salvar a los apóstoles de sus pecados. Prueba contundente que están en una secta. Pero si eso no los convence, pueden ver Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, testigo fiel y primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5, es Juan hablando, del apóstol Juan. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Jesús no lava a Nazón Joaquín. ¿Por qué? Porque Nazón Joaquín, según ustedes, no tiene pecado. Entonces ese Jesús de Nazón Joaquín no es el Jesús de la Biblia, es otro Jesús. Es un anticristo. Por lo tanto, Nazón Joaquín es un falso apóstol del cual la Biblia nos advierte muchas veces. Primera de Pedro 2:24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida de la cual habéis sido sanados. ¿Ven eso? El cual llevó nuestros pecados. Está hablando Pedro. Ahí está otro apóstol. Primero oyeron a Juan, han oído a Pablo, ahora Pedro dice que nuestros pecados. Entonces, los apóstoles de Jesucristo verdadero no eran 100% limpios, benditos de pecado, como dicen la tontería que ustedes, que Nazón Joaquín nació libre de pecado y que nunca ha pecado, que es otra estupidez. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados. Aquí tiene el autor de Hebreos, dice lo mismo. Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjate lo que recibió. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuándo han oído ustedes de la luz del mundo decir que Nazón Joaquín diga, Cristo murió por nuestros pecados, donde Él se incluya como parte de los pecadores? No lo hacen. Y no digan, nomás lo dice porque es humilde. No, esa es una tontería. Aquí no nomás dice que porque es humilde. Aquí claramente dice que es para perdón de los pecados. Galatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Nuevamente, Nazón Joaquín no califica. Nazón no puede ser un apóstol de Jesucristo. Les voy a decir por qué. Fíjense, hay muchísima evidencia. Jesús murió por el pecado de su gente, pero Nazón Joaquín no puede ser de la gente de la iglesia de Cristo verdadero. Le voy a decir por qué. Mateo 1:21. Y pararía un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Pero si Nazón Joaquín nunca ha tenido pecados, ¿cómo es que Nazón Joaquín puede ser parte de su pueblo?
Jesús no es el Salvador de Nazón Joaquín. Jesús murió también. Veamos a Lucas 22:19. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, la Santa Cena. Y luego en el verso 20, Lucas 22:20, asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Para qué se derramó la sangre de Jesús? Para el perdón de pecados. Pero si Nazón Joaquín nunca ha pecado, si es libre de pecado, nació sin pecado y nunca ha pecado, entonces la sangre de Jesús no fue derramada para Nazón Joaquín. Entonces eso quiere decir que es una estupidez que Nazón Joaquín participa de la Santa Cena porque no está celebrando que Jesús murió por los pecados de Nazón. Escuchen lo que estoy diciendo. Ese gran evento que ustedes tienen de la Santa Cena es una blasfemia. Porque Nazón Joaquín, la sangre de Jesús no fue derramada para limpiar los pecados de Nazón Joaquín. Es una blasfemia cada vez que ustedes tienen la Santa Cena, porque Jesucristo murió y derramó su sangre para los pecados de los apóstoles. Pero como Nazón Joaquín nunca ha pecado, todo lo que ustedes están viendo es un show de reunión de miles y miles de personas solamente para colectar su dinero. Y eso sí es la verdad, amigos. El Jesús de la luz del mundo no es ni el amigo de Nazón. ¿Cómo es eso? Lean Juan capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Pero Jesucristo dio su vida en la cruz por sus amigos. Sí, pero esos amigos son personas que eran pecadoras y lo hizo para perdonarles el pecado. Pero si Nazón Joaquín nunca ha pecado, entonces Jesús no dio su vida por Nazón. Entonces Jesús no dio su vida, como no dio su vida por Nazón, entonces Nazón no es el amigo de Jesús. ¿Escuchan eso? Ustedes están engañados, muy engañados. El Jesús de la luz del mundo no dio su vida por Nazón y por lo tanto Nazón no es oveja de Jesús. Nazón no es un apóstol de Jesucristo porque no es oveja de Jesucristo. Escuchen esto, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ok? Cuando Cristo dio su vida en la cruz y murió por los pecados del mundo, ¿murió también por Nazón Joaquín? Dio su vida por Nazón porque el propósito era perdonar los pecados. Pero si Nazón no tiene pecados, entonces Nazón no es una oveja de Jesucristo. Por lo tanto, Nazón no es un apóstol de Jesucristo. También se ve eso en Juan 10:15. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Pero nuevamente, Nazón no es una oveja que necesita perdón de sus pecados. Entonces Jesús no murió por Nazón. Nazón es un falso apóstol. Otra cosa muy importante es que Nazón no es ni parte de la iglesia de Jesucristo, que fue comprada por su sacrificio en la cruz. Escuchen esto. Nazón no puede ser parte de la iglesia de Jesucristo, que fue comprada por su sacrificio en la cruz. Dice Hechos 20:28. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. La iglesia de Nazón Joaquín, hablando específicamente de Nazón Joaquín, Nazón Joaquín no fue ganado por el sacrificio de la sangre, de la derramación de la sangre de Jesús, porque Nazón Joaquín, como dicen ustedes, es bendito de pecado, nunca ha pecado y por lo tanto, Nazón no es parte de la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo fue ganada por la sangre de Jesús, Hechos 20:28. Como Nazón no fue ganado con la sangre de Jesús, él no es parte de la iglesia de Cristo. Ustedes están en una secta, están confiando a un falso apóstol. La iglesia de la luz del mundo no es parte del pueblo de Dios. Vamos a ver esto, Tito 2:14, dice así. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo para limpiar de pecado a un pueblo propio. Pero como no se dio por Nazón Joaquín, porque Nazón es libre de pecado, entonces Nazón no es parte del pueblo. Tienen a un falso apóstol. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Los apóstoles de la Biblia eran pecadores como todos los demás y necesitaban el sacrificio de su Salvador Jesucristo. Pero como la luz del mundo dice que Jesucristo, que Nazón diría, es libre de pecado, nunca ha pecado, entonces Jesucristo no murió por Nazón. Nazón no puede ser un apóstol de Jesucristo.
Déjenle de unos cuantos versos más, porque hay muchísimos. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Se dio por nuestros pecados. Gálatas 1:14. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ven que Cristo murió por los injustos, pero si Nazón Joaquín siempre ha sido libre de pecado, bendito, entonces Cristo no murió por él. Lucas 5:8, lo cual viendo Simón Pedro, se rindió de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Ahí tienen a otro apóstol. Primera de Juan 4:10. Voy a terminar. Primera de Juan 4:10, el texto que ya les había leído. Es un texto muy importante porque aquí se resume todo y esto explota la falsa doctrina de la luz del mundo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuevamente, el Dios de la luz del mundo que envió al Jesús de la luz del mundo y el Jesús de la luz del mundo que supuestamente envió a Nazón no es el mismo Jesús de la Biblia. El Jesús que envió a Nazón es un anticristo, es un Jesús falso. Los apóstoles de Jesucristo verdadero fueron enviados por un Jesús que en cambio fue enviado por Dios por una misión, en propiciación por los pecados de sus apóstoles. Entonces, si ustedes dicen que, bueno, ¿quién te envió a ti? ¿Quién te envió a ti? Jesucristo nos envió. A ustedes dicen que los envió un apóstol, pero ese apóstol dicen ustedes que los envió Jesús y que ese Jesús fue enviado por Dios. Pero el problema con toda su doctrina es que la Biblia nos dice en Juan 4:10 que el Jesús verdadero fue enviado por Dios para el perdón de los pecados de sus apóstoles. Entonces, si Nazón Joaquín es libre de pecado, ¿cómo es que tú, Jesús, es el mismo Jesús de la Biblia? Dios, hermano, solamente había conocido mi espíritu y mi alma, porque es lo que Dios primero crea conforme a su voluntad. Después de haberme conocido, el Señor me santificó. Me hizo santo y perfecto por su puro afecto y voluntad, según lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Me dio la limpieza de mi alma, preparada desde antes de nacer. Aún estaba en el vientre de mi madre y ya contaba con la santificación de Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El ministerio y la figura inmaculada del apóstol del Señor. Figura inmaculada del apóstol del Señor. ¿Estará bien usada esa palabra inmaculada? ¿Estamos hablando de un nacimiento sin pecado? Ayúdenme, los hijos de hermanos no nacen como un fruto santo de un árbol santo. Por ese lado, el apóstol con su padre, Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, hubiera nacido nada más como un fruto santo. Pero hay algo más en él. ¿Sí lo crees así? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. ¿Inmaculado, sí o no? ¿Inmaculado, sí o no? Y antes